La Universidad Nacional del Litoral, el programa Delito y Sociedad que yo dirijo, que es un programa de investigación y extensión, firmó un convenio con el Comité de Prevención de la Tortura de la provincia de Chaco para hacer un estudio sobre la realidad de los contextos de encierro, tanto las instituciones penitenciarias como las instituciones policiales de la provincia de Chaco. Entonces estamos diseñando una encuesta, como decías, en la que va a haber todo un conjunto de preguntas sobre distintas dimensiones de la vida de esos contextos de encierro que se le van a hacer a una muestra representativa de personas detenidas, tanto en sedes policiales como en sedes penitenciarias. Y ese trabajo es bastante inédito en la Argentina. Tenemos muy pocas jurisdicciones en donde se hayan hecho cosas por el estilo, en realidad ninguna, con este nivel de ambición, porque la idea es recubrir todos los espacios de encierro con todas las diferencias que tienen. No es lo mismo estar encerrado en una institución penitenciaria que estar encerrado en una comisaría, y por lo tanto, bueno, me parece destacable eso, que va a ser el primer precedente en Argentina que tiene este nivel de ambición. Doctor, ¿cómo se va a hacer esta encuesta? ¿Cómo se la va a ejecutar? Bien, como te decía, se va a encuestar a una muestra representativa de personas detenidas. Eso quiere decir que en las prisiones de Chaco vamos a ir a todas las prisiones de Chaco y vamos a entrevistar de cada pabellón o área de la prisión de Chaco a un conjunto de personas que van a ser seleccionadas al azar. Las entrevistas que se van a hacer son todas confidenciales. Eso quiere decir que nadie va a saber quién es la persona que contestó en particular un formulario, y a partir de eso vamos a producir y presentar información de carácter estadístico. Eso requiere toda una serie de trabajos muy complejos para hacer en un contexto de encierro. Contamos con la ventaja en Chaco de que el Comité de Prevención de la Tortura viene haciendo desde hace mucho tiempo inspecciones y monitoreos en contexto de encierro y tiene trabajadores que ya están habituados a desenvolverse en ese contexto y a dialogar con personas privadas de la libertad. Y por lo tanto, bueno, uno de los problemas que en otras jurisdicciones se enfrentan, que es cómo formar o preparar a un encuestador para que vaya a hacer un trabajo en el contexto de encierro, aquí es muchísimo más fácil. Y eso nos va a permitir producir información muy básica sobre distintas dimensiones. Para ponerte un ejemplo, para entenderlo muy rápidamente, uno puede pensar que a través de esta encuesta vamos a saber cómo es la alimentación de las personas detenidas con mucho nivel de precisión, y vamos a poder comparar una unidad penitenciaria con otra, porque a pesar de que en general pensamos que la alimentación es de baja calidad en las unidades penitenciarias, puede haber diferencias entre lugares distintos, y esa es una buena indicación para quienes tienen que gestionar las prisiones o las comisarías para ver, bueno, en qué lugar hay que focalizar los esfuerzos e intervenir para mejorar lo que está ocurriendo. Bueno, explicaba, justamente era una de las consultas, ¿por qué en la provincia del Chaco? Y es justamente por el trabajo que se estuvo haciendo desde el comité. Hay muchos puntos que seguramente son los que se van a determinar en esta encuesta. Entre ellos, mencionaba, ¿no?, la alimentación y por otra parte la sobrepoblación, que es uno de los temas que tanto estuvimos hablando. Fíjate que en líneas generales nosotros estamos acostumbrados a usar indicadores de sobrepoblación que son muy simples, que son la cantidad de personas que dice un servicio penitenciario o una institución policial que pueden estar alojadas en una unidad o en un lugar, y la cantidad de personas que hay. Entonces después medimos qué porcentaje de sobrepoblación hay. Con la encuesta vamos a tener muchos datos mucho más precisos, por ejemplo, sobre la superficie en las que las personas viven. Vamos a tener una medición hecha por los propios detenidos, por supuesto, y siempre con una cuota de carácter de estimación, pero en cuántas personas viven en una celda que tiene cuánta superficie. Vamos a tener datos básicos sobre inodoros disponibles para las personas que viven. Todo esto permite construir en realidad una idea de superpoblación mucho más compleja. En nuestro país, lamentablemente, los criterios con los cuales se debate la superpoblación siguen siendo bastante simples. Casi que es contar camas, ¿no?, disponibles. Y en realidad, internacionalmente, hay varios estándares que nos dicen que no importa que haya una cama, si una celda tiene 3x2 y hay 3 cuchetas de cada lado, esas personas están hiperhacinadas porque no tienen ni aire que respirar, no tienen un solo baño, o a veces tienen un baño cada varias de esas celdas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí tenemos otro ejemplo muy interesante de la utilidad de la encuesta, ¿no? Producir datos sobre infraestructura de los lugares de encierro en forma mucho más detallada, que van desde la cantidad de inodoros a la cantidad de duchas, que pasan por las áreas comunes que existen buena parte de la vida dentro de las prisiones en particular, no de las comisarías, pero en las prisiones se desarrolla fuera de la celda. Entonces, bueno,
de qué área común disponés. Una cosa es estar en un área común de 3 por 20 con 60 personas y otra cosa es estar en un área común de 3 por 20 con 160. Claro. ¿Los resultados cuándo se los obtendrían? Vamos a hacer en dos etapas el trabajo de campo. Primero vamos a trabajar en las instituciones penitenciarias. Hay muchas cosas más que relevar en las instituciones penitenciarias que en las instituciones policiales, por diversas razones, y la idea es que entre octubre y noviembre podamos hacer el trabajo de campo en prisiones y a principio del año que viene el trabajo de campo en comisarías y alcaldías policiales. Eso permitiría tener ya un primer producto de este proyecto hacia fines de este año para empezar a generar una cierta difusión de las principales informaciones que recolectamos sobre sedes penitenciarias para luego compararlas con las que recolectemos en sedes policiales el año que viene. ¿Cuáles serían las próximas jurisdicciones que van a continuar con las encuestas? ¿Las próximas, perdón? Los próximos lugares donde las provincias, donde se van a... En líneas generales, en este momento nuestro programa solamente lo está haciendo con Chaco. Hicimos nosotros en Santa Fe una experiencia como esta, no en sedes policiales, sino en sedes penitenciarias, que es la única encuesta, una muestra representativa de todo un servicio penitenciario que hay en el país. Después tenemos encuestas en las prisiones federales sobre grupos específicos, como jóvenes que han cometido un delito y están presos, o mujeres presas. Pero no hemos logrado en nuestro país que las distintas jurisdicciones hayan hecho encuestas con este nivel de ambición. Y en el caso de Chaco estamos haciéndolo tanto en sede penitenciaria como en sede policial. Eso es lo que lo vuelve inédito. En los países del norte global, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, hay muchas experiencias de encuestas de este tipo. Y en muchos lugares se han logrado, y esto es lo que es muy interesante, es estandarizar ese instrumento. Y digo esto en dos palabras, pero otra cosa que creemos que es buena es que este instrumento de la encuesta le puede quedar al Comité para la Prevención de la Tortura como una herramienta a repetir cada tanto tiempo y de ese modo poder mirar la evolución de los indicadores que podamos construir. Y eso lo puede hacer el comité independientemente, digo, de la universidad, ya como institución que es capaz de poder producir ese estudio por sí sola. Dejar capacidad instalada en el comité para nosotros es una prioridad. ¿Qué análisis hace en líneas generales de cómo se encuentra el sistema penitenciario? Por supuesto, esto es previo a hacer la encuesta que no tenemos. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que Chaco tiene un problema enorme, que es el volumen extraordinario de personas detenidas por largos periodos de tiempo en lugares que no están diseñados para ser detenidas, que son las comisarías. Las comisarías deberían ser lugares donde la gente pase solo algunos días en el marco del proceso de aprehensión, en los primeros pasos de un proceso penal. Este es un problema que existe también en Santa Fe, existe en Provincia de Buenos Aires, pero en Chaco, proporcionalmente a la cantidad de personas que hay en las prisiones, tiene una proporción aún mayor. Es muy parecido a lo que pasaba en la provincia de Santa Fe a comienzos de los años 2010, donde teníamos la misma cantidad de presos en comisarías y alcaldías que en prisiones. Eso es lo que pasa hoy en Chaco. A mí me parece que es prioritario cambiar ese balance. Y creo que ahí hay una cosa que es muy, muy importante para la agenda pública, la agenda política en Chaco. En Santa Fe, en ese momento histórico, en los años 2010, y hay ahí una historia interesante de ser contada, se intentó reducir los volúmenes de detenidos en alcaldías y comisarías, creando nuevos espacios penitenciarios, pero también trabajando con la justicia penal para que haga un uso más racional de la prisión preventiva, que es una de las fuentes fundamentales de los detenidos en comisaría y alcaldía. Y se logró, los números así lo indican, de un modo muy claro, entre 2010 y 2017-18, que eso cambiara radicalmente y que el 70% de las personas estén detenidas en prisiones y el 30% en alcaldías y comisarías. Eso está cambiando en Santa Fe ahora. Ha empezado de vuelta a crecer el número de detenidos en policía y eso es problemático. Entonces, pero me parece que hay ejemplos concretos de cómo hacer esa reducción. Por supuesto se requiere inversión pública, eso es así, pero también se requiere diálogo intrapoderes, ¿no? Entre poderes, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que partan de reconocer que la situación de tener más de 1000 detenidos en comisarías y alcaldías en Chaco es insostenible, ¿no? Violenta todos los principios y todas las reglas legales que el sistema de justicia penal dice aplicar, ¿no? Entonces, si no tenemos una justicia penal que dice aplicar una ley pero viola la ley, es medio raro eso, ¿no? En líneas generales. Doctor, comenzaba la pandemia en todo el mundo, valga la redundancia, pero en el país comenzaron a plantearse la comunicación. Estábamos en una situación donde estábamos en nuestros hogares, no se podía visitar a las personas privadas de su libertad. Una de las alternativas fueron las videollamadas, las llamadas telefónicas. Las videollamadas se comenzó a implementar en todo el país y
y generó un debate, una controversia entre algunos sectores. Y mi pregunta es, ¿qué lectura hace usted de lo que es la telefonía para las personas privadas con su libertad? Yo creo que el caso de Chaco es en ese sentido, dada la última resolución tomada por el Ministerio al respecto, es verdaderamente un caso pionero a imitar. Porque en Chaco lo que se construyó durante la emergencia de la pandemia de COVID-19 abrió el canal para discutir que el teléfono celular hoy es parte de un derecho fundamental que tienen las personas, independientemente de estar privadas de su libertad, de comunicarse con el exterior, de mantener y reforzar los lazos familiares, de conocer lo que está pasando en el mundo, porque uno hoy a través del teléfono celular conoce también lo que está pasando en el mundo, y agrega otro componente fundamental, y es un mecanismo de control en sí mismo de lo que pasa en los lugares de encierro, ¿no? La posibilidad de que los detenidos tengan un celular implica hoy que los celulares tienen cámaras de fotos y cámaras de video. Y eso genera claramente un mecanismo de prevención de malos tratos y de formas de trato de los detenidos irrespetuosas por parte de los guardias. Por todas estas razones creo que claramente el teléfono celular tiene que ser reconocido, tiene que ser registrado, tiene que ser regulada su utilización. Entonces, en ese sentido, Provincia de Buenos Aires primero, que fue realmente la jurisdicción pionera, y ahora Provincia de Chaco, estableciendo eso de aquí en adelante, me parece que han dado un paso muy significativo adelante. Sigue habiendo jurisdicciones en el país donde eso está vedado, como la provincia de Santa Fe. Justo yo vengo de una provincia en donde, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho sobre la necesidad de que el teléfono celular pueda ser admitido, se da esta paradoja extraordinaria, ¿no? Hay muchos actores de la política o del servicio penitenciario que se niegan a reconocer el derecho a las personas de que usen el teléfono celular, y yo voy a la cárcel todas las semanas, ¿no? A hacer distintas actividades. Tenemos un programa de educación universitaria en prisiones. Y la cárcel está llena de teléfonos celulares. Entonces, en realidad, a mí lo que me parece es que la decisión de no legalizar la tenencia de teléfonos celulares es simplemente proteger un mercado ilegal. Un mercado ilegal en el que participan activamente funcionarios del servicio penitenciario. O sea, un esquema corrupto. Esto lo vuelve todavía más terrible a la situación. No es solamente que privamos a las personas de un derecho que constitucionalmente tienen, sino que además lo hacemos en realidad en función de unos motivos que lo que esconden en verdad es un gran mercado ilegal que reparte dividendos entre distintos participantes. Entonces yo creo que es un escándalo en mi provincia. Lo pongo el ejemplo de mi provincia, me parece que es un escándalo. Y por eso creo que los cambios, tanto en Buenos Aires como en Chaco, son terriblemente auspiciosos por estas distintas razones. Le permiten a la gente mantener su contacto sabemos perfectamente, está hoy comprobado, diría yo científicamente, que en la medida en que las personas que pasan por una experiencia de detención mantengan fuertes lazos con su familia en el afuera, hay más posibilidades que esas personas, una vez que salen de prisión, puedan reconstruir su vida más allá del delito. Este es un elemento muy importante. La familia está comprobado empíricamente que es un elemento muy importante. ¿Qué cosa más importante para reforzar hoy la comunicación con tus seres queridos que tener un teléfono celular cuando estás detenido? Entonces me parece que se ha dado un paso súper importante que hay que elogiar y que habría que tratar de seguir. Y hay que entender que la alternativa hoy no es teléfonos celulares sí, teléfonos celulares no. La alternativa hoy es teléfonos celulares legalizados y teléfonos celulares ilegalmente distribuidos en un esquema corrupto para repartir dividendos ilegales entre actores estatales y no estatales que se benefician de eso. ¿Y no le parece que también se podría incluir también el monitoreo o el uso responsable, ¿no? de la telefonía? También hace no mucho se dio a conocer un caso, mencionaba a Santa Fe, un caso que es muy conocido, que se pudo destramar una vía de comunicación desde una comunicación, no quiero decirlo, pero supuestamente es de la banda de Los Monos, claro, que llegaba una comunicación hasta Sáenz Peña. Pero en un contexto donde la telefonía celular está prohibida. Por supuesto, claro, ahí está. Esto es lo primero que yo digo cuando alguien me dice eso. Me dice, pero si todos tienen teléfonos celulares, se van a planificar más actividades delictivas desde dentro de las prisiones. Y yo digo, pero compañeros, compañeras, hoy se están planificando las actividades delictivas desde el interior de las prisiones sin que los teléfonos celulares estén permitidos, porque hay teléfonos celulares por todos lados. Y hay otro problema, que es que la comunicación con el exterior, que es otro derecho constitucional, que las personas privadas de la libertad no pueden ver limitado en forma absoluta, se desarrolla también a través de las visitas. Entonces, pensar que la planificación de las actividades delictivas
se realiza a través del teléfono celular, es también perder de vista que la comunicación en nuestras cárceles entre personas detenidas tiene mucho nivel de libertad porque las visitas son de contacto, son de contacto directo. Entonces, a mí me parece que es un problema mal planteado. Yo, por supuesto, creo que hay que atacar a formas de actividad delictiva que producen hechos violentos y que están ligadas a los mercados de las drogas ilegales, pero no creo que prohibir el teléfono celular sea un mecanismo para hacerlo. Hay que hacer otro montón de cosas en la persecución e investigación de los delitos, que es las que no se hicieron en ese caso, que explican por qué ese caso sucedió, no el teléfono celular. Lo que explica por qué ese caso sucedió es el déficit del Estado investigando esas bandas delictivas y persiguiéndolas y sancionándolas. Mencionando esto, vale aclarar que la vía de comunicación no era un teléfono celular, sino que más bien era un teléfono fijo de cabina. Que es todavía más dramático, ¿no? ¿Cómo llegó ese teléfono fijo a ese lugar? Por eso me parece que es un perfecto, y gracias por traerlo a colación, es un perfecto ejemplo de cómo un problema público puede estar mal planteado, ¿no? Estamos planteando el problema de la circulación de los teléfonos celulares cuando el problema no es ese, el problema es la existencia de esas organizaciones que llevan adelante estas actividades y la incapacidad del Estado de ser efectivo en su persecución y sanción, entre otras cosas, porque hablando del caso de la provincia de Santa Fe, que es el que conozco bien, una parte muy importante de esas organizaciones está tolerada y promovida por sectores estatales, sectores de la policía y sectores de la política que se han beneficiado constantemente de los dividendos producidos por ese mercado ilegal, y hay casos judiciales que lo muestran perfectamente. En los casos judiciales en los que esas bandas están involucradas en Santa Fe y que han sido exitosos, todos tienen imputados y condenados policiales. No hay ningún caso judicial sin imputados y condenados policiales, y no tenemos imputados y no tenemos condenados del mundo de la política porque, por ejemplo, senadores que están claramente indicados como participantes de esa red se han protegido corporativamente a través de los fueros parlamentarios. Con lo cual, vemos que el problema es muy grave y el teléfono celular es como un acontecimiento completamente menor. Sin embargo, en mi provincia, lamentablemente, buena parte del debate público va por ese lado, ¿no? Entonces hay ministros, secretarios de seguridad o de justicia diciendo el problema son los teléfonos celulares. El problema no son los teléfonos celulares, el problema es mucho más grave que los teléfonos celulares. La encuesta comenzará este mes de septiembre, estamos muy cerca de comenzarlo. ¿Cuántas personas se van a estar participando de estos operativos? Pensamos entrevistar en total a unas 500, entre 515 y 550 personas, distribuidas 200, un poco más de 200 en sede penitenciaria y un poco más de 260 en sedes policiales, para respetar el balance poblacional que hoy hay en general. Y como te decía, se va a ir a cada una de las unidades penitenciarias de la provincia y se va a ir a 10 ciudades de Chaco en donde las sedes policiales tienen volumen de detenidos mayores a 20 personas. Tuvimos que crear eso porque como criterio, porque claro, llegar a una ciudad muy pequeña donde hay 3 detenidos es muy difícil para hacer la encuesta. Entonces, pero igual eso nos va a dar una cobertura territorial muy grande, desde San Martín a Charata, de San Peña, Resistencia. Vamos a pasear por 10 ciudades en las sedes policiales haciendo entrevistas en comisarías que tienen todas más de 20 detenidos, ¿no? Entonces me parece que eso le asegura una cobertura territorial al estudio que es muy importante. No es un estudio sobre resistencia, es un estudio sobre la provincia de Chaco. Solamente se van a entrevistar a personas privadas de su libertad, no se van a personas que pertenecen al servicio penitenciario, ¿verdad? Sería una excelente idea. Justamente nuestro programa está haciendo ahora en Santa Fe la primera encuesta a mujeres penitenciarias, que nunca existió en la Argentina, una encuesta a trabajadores mujeres del servicio penitenciario. Y hay toda otra tela para cortar, hay un montón de cosas para hacer, pero este estudio es sobre las personas privadas de la libertad.